Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con este directo. Hoy vamos a hacerlo con Daniel, que ahora enseguida entrará para acompañarnos. Y bueno, él es un estudiante de sexto de medicina, divulgador también en Instagram, y nos va a preguntar un poco sobre este tema con el objetivo, bueno, ya lo tenemos por aquí, con el objetivo de acercarlo un poco a aquella gente que no lo conozca o que lo conozca y quiera saber un poquito más. Entonces, a ver si conseguimos que se vea a Daniel. Vale. A ver. Ya lo he aceptado, debería ya aparecer. ¿Sí? Ahora, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora, ¿qué tal, Ana? Encantado. Muy bien, igualmente, súper puntualísimo, así que no me ha dado tiempo ni a presentarme. Ya nos presentamos directamente los dos. Lo primero, perdona, ¿se me escucha ahí todo bien? ¿Te escucha perfectamente? ¿A mí también? Sí, todo perfecto. Vale, genial. Pues nada, empiezo yo si te parece presentándome y ahora nos cuentas tú quién eres, ¿vale? Vale. Nada, yo soy Ana de Diego, soy profe del máster de tricología y cirugía capilar de AMIR y trabajo como tricóloga en una clínica aquí en Madrid, en la clínica Bederma. Entonces, bueno, les contaba que íbamos a hablar un poco contigo sobre este tema para que la gente pudiese conocerlo un poquito más y nos pregunten todas las dudas que tengan. Así que eso, empieza si quieres presentándome y vamos ya entrando en materia. Pues encantado, por supuesto, de conocerte y yo me llamo Dani, soy estudiante de sexto de medicina y dedico un poco mi tiempo libre pues a algo que también te gusta a ti, que es acercar un poco la medicina a la gente y crear contenido en redes sociales, que es algo que me gusta mucho. Creas un poquito más que yo, tú, ¿eh? Bueno, cada uno en Para sus ligas. asignatura pendiente, pero sí, en ello estamos. Hijo, muchas gracias por la oportunidad porque creo que es muy guay toda esta serie de directos y colaboraciones porque al final son áreas de la medicina que tú en la carrera puedes escuchar de oídas, pero en ningún momento escuchas de qué van, qué salidas tiene, cómo formarte. Solo escuchas mir y estas áreas no se escuchan. Totalmente, y gracias a ti en ese sentido porque creo que efectivamente haces una labor muy importante, pues eso, lo primero para tus compañeros que estén en esa situación ahora de que están en sexto de medicina, que quieren un poco conocer todas las opciones que hay y como bien dices es un tema del que sabemos muy poco, del que prácticamente los que lo hemos hecho, especialmente hace más tiempo, pues es porque un amigo, un conocido, un compañero te ha hablado de eso, pero no tenemos realmente formación en la carrera ni simplemente, pues eso, conocimiento de qué existe, de qué va y cómo podemos acceder a ello, ¿no? Entonces, creo que es muy importante acercar un poco este tipo de especialidades, que la gente sepa en qué consisten y ya si les interesa, pues que investiguen un poquito más sobre ello. Sí. A ver, yo vengo con muchas preguntas porque yo soy muy pesado. En los otros directos acabaron hartos de mí porque hago muchas preguntas, pero tú cuando veas qué tal me dices, ¿vale? Para eso estamos, para resolverlas. Así que cuando quieras, dispara y así vamos Vale. entrando en materia. Yo, si quieres, si le hago alguna pregunta en el chat o cualquier cosa, te la voy haciendo yo, ¿vale? Tú no te preocupes. Venga, genial. Y nada, a mí me gustaría empezar, pues creo que lo básico o lo bonito es empezar por preguntarte, porque tricología ya de por sí ya suena una palabra que se escucha poco, pero ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué es eso de la tricología, la cirugía capilar y demás? Vale. Bueno, pues la tricología realmente es la ciencia que estudia el pelo, ¿vale? Que estudia el pelo y su patología. Y el trasplante capilar, digamos, que sería la parte quirúrgica de esta especialidad. Entonces, bueno, ahora lo hablaremos bien, pero al final es una especialidad que es muy amplia, hay muchísimos tipos de alopecia, hay muchísimo perfil diferente de paciente y bueno, pues a mí, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención sobre esto es efectivamente lo amplio que es y todas las opciones que hay de tratamiento médico, quirúrgico, etcétera. Pero siendo estrictos, la definición es la ciencia que estudia el pelo. Y realmente, porque bueno, todos escuchamos lo típico, ¿no? Tú terminas la carrera, con tus 6 años, te puedes presentar al MIR, y si nosotros pensamos en estética, pues yo, por ejemplo, pensaría en dermatología y en cirugía plástica. Entonces, ¿la tricología o este tipo de cirugías, que tienes que ser dermatólogo o para quién es esto? Vale, no necesariamente. Realmente, tanto la medicina estética como la tricología y la cirugía capilar
son especialidades que actualmente en España se accede a través de un máster, ¿vale? La formación no es a través del MIR, es a través de un máster. Entonces, no es un requisito tener una especialidad médica o quirúrgica, una especialidad MIR, sí es una opción, ¿vale? De hecho, bueno, pues ahora hablaremos un poquito más de esto, pero si tienes otra especialidad, si te has formado en algo más, si tienes una formación más amplia, siempre va a ser beneficioso. Pero no es necesario, ¿vale? Hay gente que directamente acaba la carrera y empieza este máster, hay gente que hace una especialidad y empieza este máster, y ya te digo, hay diferentes tipos de especialistas. Hombre, pues si eres dermatólogo, ya tienes esa formación en dermatología, una base mucho más amplia, una formación muy amplia, pues lógicamente eso te va a ayudar. Pero también hay dermatólogos que no están especializados en tricología. Entonces, realmente yo creo que lo importante es, bueno, pues cada vez más la medicina está subespecializada, especializarte en esto, en cualquier otra cosa, pero en este caso en la tricología, formarte bien, estudiar mucho y ser bueno en lo que haces. Pero estrictamente tú puedes acceder a esta formación sin tener una especialidad. O sea, realmente, aunque hablaremos de esto luego, sí que evidentemente todo suma, que tú tengas una formación extra en derma y tal, pero de por sí hacer este tipo de másters, o sea, es capacitante de alguna manera y te podrías dedicar a la tricología, ¿no? Exacto, o sea, realmente la formación que vas a necesitar la puedes obtener en el máster, bueno, más lo que luego sigas estudiando, que ya sabemos que en todas las especialidades de la medicina hay que seguir estudiando siempre, pero no es necesaria una especialidad. Pero, pues eso, por ejemplo, si eres anestesista y te vas a dedicar a la cirugía capilar, pues ya tienes esa parte, esa práctica, esa base que no va a tener otra persona que no haya operado nunca antes, o eres cirujano general. Pero no es una condición necesaria. Y tú, ya yendo un poquito más a lo práctico, si te pusiésemos el ejemplo típico de un alumno, por ejemplo yo que termino en sexto, ¿crees que de cara a salidas profesionales y a cómo proceder es mejor hacer una especialidad para formarte quizá un poco más en algún campo, luego hacer máster, directamente lanzarte al máster? ¿Qué es mejor de cara luego al mercado laboral, que al final es lo que interesa a todo el mundo? A ver, yo creo que esto depende un poco del perfil y de la persona. Yo soy de las que pienso que una especialidad cualquiera siempre te va a venir bien, pues porque te va a dar unos conocimientos, te va a dar una práctica, vas a saber, pues eso, en caso de que tengas una complicación o de que simplemente al hacer una historia clínica, que el paciente te cuente qué medicación está tomando, qué otras patologías tiene, pues siempre si tienes una práctica clínica previa, bueno, pues en España desgraciadamente en la carrera sí que es verdad que cada vez hay más práctica, pero sigue siendo muy teórica, entonces, bueno, pues una especialidad creo que siempre te va a aportar algo bueno. Ahora, que tú tienes otra situación, que tú acabas el MIR y no sacas, o sea, perdón, acabas la carrera y no sacas plaza en el MIR, o no hay ninguna especialidad que te llame la atención y tú tienes clarísimo que a ti te gusta la cirugía capilar, te gusta la tricología o te gusta la medicina estética. Pues creo que también es una opción muy válida que tú directamente te formes en eso y empieces a trabajar en eso. De cara a limitarte para encontrar trabajo, lo que decíamos antes, creo que si tienes una buena formación, si eres bueno, si tienes interés, si tienes práctica, al final eso es lo que va a contar y lo que va a importar, y la gente lo que quiere es ponerse en manos de un profesional que sepa de lo que está haciendo y lo que está tratando. ¿Y dirías que la formación sí, hacer la formación en el máster, de alguna manera subespecializarte en esto, se podría llegar a compaginar con la residencia? Sí, eso también se puede hacer. Yo, por ejemplo, hice el máster durante la residencia. Sí que yo recomendaría, si estáis haciendo una residencia y queréis hacer un máster de este tipo como una actividad complementaria, que lo hicierais en los últimos años, más que nada porque al final yo creo que tú también quieres formarte en algo que luego dentro de poco vayas a poder aplicar. Entonces, si yo hago el máster en el primer año de residencia o en el segundo, pues hasta que luego en el cuarto o quinto termino y puedo ponerme con ello, pues ya como que se fría un poco la cosa, ¿no? Pero sí que me parece que justo además este máster de AMIR, que es en el que yo doy clase y el que yo hice también en su momento, creo que está muy adaptado también a este perfil de personas que están ya trabajando, que están haciendo la residencia y que no tienen una disponibilidad completa para estar estudiando solamente el máster. Se adapta muy bien en horarios, bueno, luego nos meteremos un poco más con el máster, pero sí que está bastante pensado, pues eso, para ser una actividad, digamos, complementaria a una residencia o a ser adjunto en un hospital. O sea, para ser práctico, como comentas tú estabas haciendo la residencia y en el medio o hacia el final decidiste empezar el máster y compaginabas.
Yo hice el máster durante el último año de residencia. El máster al final es todo online, excepto las prácticas presenciales, que además habitualmente son en fin de semana, pues eso, para que la gente que hace otra cosa lo pueda compaginar, o gente que lo hace y que no es de, o sea, que es de fuera, incluso de otros países había mucha gente, pues para que se puedan organizar un poquito, se suelen juntar las prácticas en fines de semana seguidos y así las pueden hacer. Es perfectamente compatible, o sea, el nivel de estudio, bueno, pues lógicamente requiere estudio, pero que no es necesaria una dedicación completa. Y además, te puedes adaptar muy bien los horarios. ¿Sí? Pues hay gente que estudia todos los días un poquito, o hay gente que por semana está con otra cosa y estudia los fines de semana. Entonces, bueno, que sí que puedes organizarte bastante bien, aunque estés haciendo en este caso otra residencia. Porque, yo te voy a preguntar, el caso de este máster, más o menos la duración, pues no sé si es para todo el mundo igual o si es, ¿cómo funciona el tema de la duración del máster? El máster son, no sé si son 8 o 9 meses, ¿vale? Desde que lo empiezas. Y eso, todo el contenido teórico es online, está dividido en módulos y tú tienes el contenido subido. Entonces, sí que hay un calendario orientativo, pues porque después de cada módulo hay un examen. Entonces, bueno, pues más o menos si yo tengo examen a final de este mes del módulo 2, pues lo suyo es que en esta semana se esté estudiando el módulo 2. Pero que tú realmente puedes organizarte como quieras. ¿Vale? Entonces, hombre, sí que tienes que hacer el examen en la fecha que está establecido, pero lo que te digo, puedo estudiar los fines de semana o pues ahora que tengo más tiempo y el mes que viene voy a estar más ocupada, pues me voy a estudiar ahora el módulo 2 y el 3 en vez de solamente el 2. O sea que sí que puedes adaptarlo mucho a tu situación personal y laboral de ese momento. Y luego, o sea, luego te haré más preguntas sobre el máster porque me interesa, pero le preguntaba a una compañera el otro día el tema de, por ejemplo, en tu caso práctico, tú haces el máster y lo ideal es, una vez que tienes esos conocimientos, esa formación, es meterte en alguna clínica para seguir formándote, lanzarte al mercado. ¿Cómo es un poco la curva profesional o lo típico que se suele ver, aunque es poco típico? Vale. A ver, la parte buena que tiene este máster, que yo creo que es el gran punto fuerte del máster de AMIR, es que tiene una formación práctica, ¿vale? Que esa formación es fundamental. Hombre, es cierto que no sales del máster siendo Ya. el europea ni siendo el que más sabe de alopecias, ¿vale? Pero sí que tienes una base teórica muy importante y también una base práctica. Entonces, a raíz de eso, ahí es donde tú tienes que lanzarte al mercado laboral. También dependiendo un poco de cuáles son tus expectativas con esto. Quiero decir, hay gente que sigue trabajando de su otra especialidad y solamente busca, pues eso, trabajar de esta especialidad a tiempo parcial. Hay gente que se quiere meter por completo. Entonces, bueno, ahí vas buscando un poco. Lógicamente, vas a necesitar más práctica, pero esa práctica normalmente la vas a adquirir ya en el sitio donde trabajes. En mi caso, por ejemplo, yo conocí a la coordinadora del máster, que es la doctora Claudia Bernárdez, durante las prácticas del máster y luego empecé a trabajar con ella, ¿vale? Que también esa parte creo que es muy importante porque al final si tú haces una residencia tienes contacto con compañeros, tienes congresos, que ves a otra gente de tu misma especialidad. Bueno, pues aquí el máster también te sirve, especialmente las prácticas, que son las que son presenciales, para estar en contacto con otros compañeros, para conocer gente, el día de mañana para consultar dudas, para comentar casos, que esa parte también es muy importante por lo que decimos, que es una especialidad de momento más desconocida o más o menos típica al no ser especialidad MIR, pero que, bueno, cada vez es más conocida y más grande. Sí, que un poco lo que comentamos es eso, que estas especialidades que están apareciendo, sobre todo en el campo de la estética, no paran de crecer, cada vez las sociedades son más grandes, los congresos y todo está creciendo, que es una pasada. Exacto, es que además, concretamente en esta parte de la tricología y la cirugía capilar, el avance que ha habido en los últimos años es una bestialidad, sobre todo, pues eso, en los últimos 5 o 10 años se ha investigado muchísimo, hay muchísima ciencia detrás, se ha estudiado nuevos fármacos, nuevas técnicas quirúrgicas, se han mejorado las técnicas, se ha, digamos, traído mucho más aquí esta especialidad. Antes oíamos todos, pues se iba a trasplantar a Turquía, etcétera. Cada vez eso se ve menos porque cada vez hay más opción aquí, cada vez hay más profesionales, hay más formación. Entonces, concretamente, esta parte es una parte que ha crecido muchísimo en los últimos años y que además va a seguir creciendo porque cada vez hay más gente que se dedica a esto, cada vez hay más pacientes, cada vez más investigación. Entonces, yo sí que también, no sé si tengo una visión objetiva, pero lo veo un mundo muy interesante. A ver, en el campo de la estética, evidentemente. Y me gustaría preguntarte, aunque esto es una pregunta un poquito general, pero
Claro, a mí me llama la atención, por ejemplo, lo que es luego te preguntaré por la práctica, pero la parte teórica de lo que es lo que tienes que saber, los temas que se dan, los campos, lo preguntaba también el otro día con el compañero en el tema de la medicina deportiva, ¿qué es exactamente en lo que te formas? Porque claro, yo me pongo a imaginarme y hay tantas cosas sobre lo que es que te puedes formar. ¿En qué te formas exactamente? Vale. El máster es un poco, bueno, pues vemos un poco de todo, ¿no? Es bastante completo. Hay unos módulos al principio que son más generales, pues de anatomía, fisiología del folículo piloso, entender un poco, bueno, pues qué es el pelo, cómo funciona, qué influye, etcétera. Damos también toda la parte, bueno, pues de aproximación al diagnóstico, a la historia clínica, cómo tenemos que tratar un paciente cuando nos llega a la consulta, etcétera. Todo el bloque de la parte de diagnóstico, ¿vale? Estudiamos todos los tipos de alopecia, de hecho hay bloques diferentes para casi todos los tipos de alopecia. Vemos un poco, pues lo mismo, diagnóstico, manejo médico, quirúrgico, etcétera. Y luego toda la parte quirúrgica, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que incluso aunque luego tú, por ejemplo, te guste más la parte quirúrgica y vayas a centrarte más en cirugía, creo que es muy importante tener una base médica, tener una base de conocimiento de todos los tipos de alopecia, saber diagnosticar, porque no todas las alopecias van a ser candidatas a trasplante, ¿vale? Entonces, a lo mejor yo solo me dedico a la cirugía capilar, que no es mi caso, pero, bueno, una persona solo se dedica a la cirugía y no está especializada en todos los tipos de alopecia, pero sí tiene por lo menos que saber diferenciar qué alopecia puedo trasplantar y qué alopecia se escapa de mi conocimiento y debo derivar a alguien más especializado en este tema, ¿vale? Entonces, eso. Y luego sí que hay unos módulos al final que yo creo que también son muy interesantes, pues un poco de cómo montar una consulta, qué requerimientos tienen montar un negocio de este tipo, módulos de marketing, de redes sociales, que bueno, cada día es más importante y todos tenemos que tener un poco de conocimiento sobre esto. Lo que quiero decir es que el máster es bastante amplio, es un poco un todo de toda esta especialidad y ya luego tú puedes subespecializarte un poquito más si te gusta más la parte médica o si te gusta más la parte quirúrgica o las dos. Pero sí que la formación es bastante completa. Que justo te iba a preguntar ahora, pero voy a aparcarlo un momento, el tema de las prácticas. Claro, te iba a preguntar sobre este tema, el tema de lanzarte al mercado, que claro, montar una consulta, no montarla, de alguna manera, por mucho que tengas la formación, montar una consulta de cero, lanzarte al vacío, es muy complicado, ¿no? En este campo. Bueno, es que, como te decía antes, es un campo que está creciendo muchísimo, entonces de verdad que hay mucha demanda. Sí que es verdad que yo quizás salir del máster y meterme a montar una consulta no lo recomendaría, porque sí que creo que es importante trallarse un poco, ver casos, ver pacientes, entonces sí que creo que puede ser más interesante al principio trabajar en una clínica, trabajar para otra persona, acabar de formarte, seguir viendo pacientes, viendo casos, operando, haciendo mano, y ya una vez que tú tengas una base más consolidada, plantearte montar tu propio negocio. Lo mismo, no todo el mundo quiere llegar a montar su propio negocio, pero sí que es una opción súper válida y que efectivamente, bueno, pues es muy interesante en este caso, porque además yo creo que, a diferencia un poco de la estética, que también tiene muchísima demanda y cada vez va a tener más, pero en tricología yo creo que a día de hoy hay pocos profesionales todavía que se dediquen a esto, entonces creo que está incluso descompensado la demanda con la oferta. O sea, que en ese caso sería beneficioso para el que le interesase este tema, porque creo que todavía, aunque cada vez hay más gente y cada vez hay más profesionales, todavía es un campo relativamente desconocido y que yo creo que está muy por explotarse. Que justo es lo que comentabas, que al final la típica broma que siempre escuchamos era la de viajar al extranjero para operarse, porque aquí en España o no existía o era hiper desconocido, pero ahora ya no es así. De hecho, salen las noticias clínicas muy grandes que se están abriendo y que ya está aquí, ¿no? Eso, y yo creo que al final también, bueno, pues se ha normalizado muchísimo también pues el tema de la alopecia. Antes era un tema un poquito tabú, sobre todo pues para las mujeres. Hay muchísimas mujeres con problemas de alopecia que antes pues intentaban que pasase desapercibido, disimularlo, no se atrevían a consultarlo, y yo creo que cada vez más los pacientes también saben más, conocen todas las opciones que hay y bueno, pues efectivamente el que antes no se quería arriesgar a irse a otro país, a hacerse una cirugía y luego volver y aquí quién te sigue o quién, si tienes una complicación, a quién llamas, pues bueno, saber también ellos que hay mucho profesional, que hay mucha oferta ahora en nuestro país, pues también es muy importante. Y me gustaría preguntarte del tema que aparqué antes, que
estoy acordándome, el tema de las prácticas en el máster, porque claro, tú tienes la formación teórica, me comentaste el tema de generalidades, luego evolucionas un poco pues hacia la parte quirúrgica, parte médica. El tema de prácticas, ¿cómo se orienta? Porque supongo que es importantísimo, aunque comentas que hace falta luego seguir formándote, viendo pacientes, pero ¿cómo funciona la parte práctica? Mira, pues eso, como hablábamos antes, las prácticas normalmente van a ser en fines de semana y por lo menos cuando lo hice yo tenías un poco opción de elegir, bueno, pues más o menos para planificarte con meses de antelación si yo soy de fuera o si trabajo en otra cosa y tengo que organizarme. Entonces, hay prácticas de todos los bloques, ¿vale? Hay prácticas tanto de la parte médica, de diagnóstico, con casos reales, vemos casos, pues eso, para hacer el diagnóstico, para ver qué tratamiento haríamos, para ver cómo lo manejaríamos. Hacemos todos los tratamientos médicos, hacemos mesoterapias, que son tratamientos pinchados a nivel de cuero cabelludo, plasma rico en plaquetas, láseres, radiofrecuencia, o sea, todas las opciones de tratamiento que se ven en la teoría en el máster luego se ponen en práctica y son los propios alumnos los que van a pinchar a pacientes reales, ¿vale? Las prácticas se hacen siempre con pacientes o con pacientes modelo en este caso, que pues eso, vamos a pincharles o vamos a practicar lo que hemos estudiado en la teoría. Y luego se hacen también prácticas de la parte quirúrgica, ¿vale? Estas está muy bien porque son un poco progresivas. Las primeras empiezas implantando en piel sintética, después se pasa a piel de cerdo, después se hacen prácticas en cadáver y después en paciente real, ¿vale? Entonces, tú acabas el máster habiendo hecho una cirugía capilar en un paciente real. No la haces tú solo, se hacen en grupos pequeños, obviamente con supervisión del docente, etcétera, pero sí que llegas a hacer todas las partes, haces el diseño, haces la extracción, haces la implantación, entonces, bueno, eso no te da experiencia para ponerte a operar al día siguiente a tus pacientes, pero sí que te da ese primer acercamiento o esa base para pues saber conocer cómo es el procedimiento, conocer cómo es el quirófano, bueno, pues para haberlo vivido ya, ¿no? Y a partir de ahí ya hacer mano y ya desarrollarte más. Que yo creo que es lo más interesante, porque al final si tú te formas en parte teórica, aunque esta parte práctica es lo que dices, que al final te hace falta mucho recorrido, mucha práctica, mucho tal, sin parte práctica nulo o poco, ¿no? Fundamental haberlo hecho y también pues a lo mejor, oye, pues yo creo que me gusta mucho la cirugía y en la teoría me encanta, pero luego a lo mejor lo veo en la realidad y no es lo que yo me esperaba, o al revés, oye, yo me llamaba más la atención la parte médica, pero luego es que he ido a quirófano y me ha encantado el trasplante. Entonces, bueno, por lo menos lo has hecho, lo has vivido, te has quitado también un poco ese reparo que te da siempre la primera vez que pinchas o la primera vez que operas, bueno, pues ya lo has vivido y ya a partir de ahí te sigues formando un poco en lo que más te haya interesado, lo que más te haya gustado. Y por curiosidad, que lo comentaste antes, tú exactamente, porque comentaste que había una parte que quizás a ti no te interesaba tanto, ¿tú a qué te dedicas para que se entienda que no es todo operar, operar, operar? Vale, bueno, más que no me interesaba tanto, que es verdad que a mí sí que es verdad que me gusta más la parte médica, ¿vale? A mí me gusta más la parte de consulta, la parte de diagnóstico, de tratamientos médicos, pues eso, procedimientos más médicos. Yo tengo la suerte también de trabajar en una clínica grande donde hay varias especialidades, donde hay parte médica, parte quirúrgica, hay dermatología, tricología, hay endocrino, entonces, bueno, la verdad que es un enfoque o sea, muy holístico de las alopecias, se tratan desde todos los puntos de vista y eso en este caso pues está muy muy bien, ¿vale? Porque puedes un poco hacer todas las cosas. A mí, por ejemplo, eso, personalmente me gusta más la parte de tricología, pero también hago la parte de cirugía y la quiero seguir haciendo porque también me llama la atención, pero me gusta más la parte del diagnóstico y el tratamiento médico. Quería aprovechar y leerte la pregunta que nos hace Paulina es una especialidad que parece que va a seguir creciendo de cara al futuro. Te pregunto como opinión. ¿Tú crees que va a seguir creciendo de cara al futuro? Sí, lo que hablábamos antes. En los últimos años ha crecido muchísimo y bueno, la expectativa es que lo siga haciendo. Cada vez se conoce más, hay muchísimo avance, mucho estudio detrás y eso. Y mucho paciente, que también es lo importante, ¿no? Que haya demanda y la hay mucha. Y luego esta mañana me preguntaba un compañero cuando hablaba del tema de hacer este directo, que algo que de alguna manera pues también preocupa es la rentabilidad que le supone al profesional. Porque claro, si tú te lanzas o semi-lanzas al mercado, relación inversión y económicamente lo que te supone a ti, ¿es una especialidad muy rentable o moderadamente? O sobre todo al principio con la inversión, no lo sé, te quiero preguntar. Y considero que es una especialidad rentable. Lo primero porque el material que necesitas no es excesivamente caro. Por ejemplo,
comparándola con estética, que también la considero una especialidad rentable, pero es verdad, bueno, pues que por ejemplo si yo pongo un Botox, a mí el Botox ya me va a costar bastante caro, ¿vale? Entonces creo que no necesito, hombre, si te vas a poner a montar una consulta con quirófanos, etcétera, por supuesto que necesitas una gran inversión, pero creo que puede ser una de las especialidades en ese sentido más rentables, porque beneficios sin hacer una inversión extremadamente grande, sobre todo si estamos hablando de que trabajas por cuenta ajena, pues eso, en una clínica donde tú vas, ya te ponen el material, ya tienes los tratamientos, ya tienes el quirófano en caso de que vayas a operar, bueno, pues en ese caso especialmente la inversión no es muy grande y el beneficio, hombre, luego por supuesto dependerá de cada persona, habrá gente que tenga muchísimos pacientes, habrá gente que le cueste más, pero bueno, que creo que al final, si eres bueno y tratas bien a tus pacientes y te sigues formando, creo que todo el mundo se puede hacer un hueco en este mundo. Y quería aprovechar para preguntarte algo que acabas de comentar justo ahora, y es que parece que cuando nos hablan de cirugía capilar o de tricología es implante. Se acabó implante, quirófano, quirófano, quirófano. Y tú has comentado precisamente que tú te dedicas sobre todo a la parte médica porque te interesa. ¿Cómo es eso de que hay una parte quirúrgica y una parte médica? Porque a mí es lo primero que me han preguntado. Vale, mira, eso es lo primero que yo les digo a mis pacientes cuando vienen a la consulta, porque la mayoría de pacientes, o sea, si alguien no sabe mucho sobre el tema, piensa que tú tienes una alopecia, en este caso una alopecia androgénica, voy, me hago un trasplante capilar, me ponen pelo aquí y ya con eso he solucionado el problema para toda la vida. Y eso no es así, ¿vale? La gran mayoría de pacientes que operamos los tenemos también con tratamiento médico, ¿vale? Porque al final, bueno, concretamente, por ejemplo, el ejemplo de la alopecia androgénica, lo que pasa es que el pelo se va haciendo fino, ¿vale? Hay una predisposición genética y por acción de las hormonas el pelo se va haciendo finito. Entonces, si yo no trato ese problema médico, yo voy a coger el pelo de esta parte de la cabeza que no se afecta tanto por las hormonas y lo voy a poner aquí. Y ese pelo me va a quedar muy bien. Pero la tendencia de mi pelo sigue siendo hacerse fino, ¿vale? Entonces, si yo no trato con medicación, con tratamiento médico, ese problema hormonal, mi pelo se va a seguir haciendo fino. Entonces, a largo plazo, el resultado de ese trasplante no va a ser bueno, porque aunque el pelo que me he puesto aquí no se me miniaturice, no se me haga fino, el de alrededor sí va a pasar, ¿vale? Entonces, eso también se ve mucho, pues con gente que se ha operado hace 10, 15 años, pues sobre todo en otros sitios, que simplemente han ido allí, se han operado, no se han tratado y ven que ese resultado tan bueno que habían tenido de trasplante, pues cada vez lo va siendo menos, porque su alopecia sigue avanzando. Entonces, la parte médica es fundamental y ya te digo que la mayoría de los pacientes, aunque se trasplanten, tienen que tomar tratamiento médico, tienen que infiltrarse tratamiento médico, etcétera. O sea, por lo que comentas más o menos, la parte quirúrgica se encarga del efecto, es decir, de esa pérdida que existe, y la parte médica de la causa, del origen del problema, que es que al final, que por mucho que te trasplantes... Sí, y luego que no todo el mundo se opera. O sea, una de las cosas que a mí más me pasa en consulta, pues que viene alguien que viene con idea de hacerse una cirugía o un trasplante capilar. Lo primero hay que ver si ese paciente, perdón, es candidato a cirugía, porque no todas las alopecias se operan, ¿vale? No todas las alopecias son candidatas a trasplante. Y luego hay que ver si esa persona realmente necesita un trasplante o solamente con tratamiento médico puede obtener tal mejoría que luego no se vaya a trasplantar. De hecho, hay gente que empezamos, le tratamos y decimos, bueno, después si no conseguimos llegar a la mejoría que buscamos, hacemos un trasplante. Y muchas veces el propio paciente te dice, no, si es que yo ya no me quiero trasplantar porque yo ya me veo muy bien así. ¿Vale? Entonces, creo que no es especialidad médica o especialidad quirúrgica, creo que están muy relacionadas y que sobre todo si vas a hacer la parte quirúrgica de la especialidad, tienes que complementarla con la parte médica porque creo que las dos son necesarias. Yo quería preguntarte por una curiosidad, pero esta la tengo yo y es muy personal, y es que siempre que he investigado o he leído acerca de este tipo de cirugías, es que son quizás las cirugías más largas y de detalle y de, no sé cómo explicarlo, de movimientos de repetición y concretos que he visto. ¿Realmente es así? O sea, ¿realmente es ir trabajando milímetro a milímetro, pelito a pelito? Sí, a ver, son cirugías en general muy largas, luego lógicamente la duración va a depender del número de unidades que se trasplanten, ¿vale? Hay gente que solamente vamos a rellenar unas entradas, pues esas personas va a ser una cirugía más corta. Si tenemos que rellenar toda la zona superior nos va a llevar más horas, ¿vale? Si hay un paciente... El tema de la cirugía capilar es que vamos a estar limitados por la zona donante que tenga el paciente, ¿vale? A lo mejor
necesito cubrir un área de alopecia muy grande, pero la zona donante del paciente es muy pequeña. Entonces no voy a poder cubrir toda la zona que quiero, ¿vale? La duración, lo dicho, depende un poco, bueno, lo primero de la técnica que se utilice, de si se rapa o no, de si se hace técnica FUE o otro tipo de técnica, etcétera. Pero sí que en general son cirugías largas. También es verdad que tenemos la ayuda de los técnicos, ¿vale? Que normalmente no opera el cirujano solo, el médico solo, sino que va a estar con un equipo de técnicos capilares que, bueno, normalmente son o enfermeros o auxiliares de enfermería, que nos ayudan sobre todo en esa parte de implantación que decías tú, de pelito a pelito, ese trabajo más, digamos, minucioso, que efectivamente requiere mucha concentración, requiere ser muy minucioso y eso, para que realmente luego el trasplante quede bien, eso tiene que estar muy bien hecho. Pero que sí que contamos con esa ayuda de los técnicos en las cirugías. Que justo te iba a preguntar que otra cosa que me llamaba la atención es que no es instrumentalista y médico y se acabó. No, que realmente hay un equipo grande detrás de cada operación que requiere, pues, de lo que comentabas, que yo no lo sabía, que era de técnicos y de más gente, ¿no? Sí, el equipo va a depender, pues también lo mismo, si el trasplante es más grande o más pequeño, hay veces que con un solo técnico se puede operar, hay veces que entran hasta 3 técnicos, a veces entran 2 cirujanos, depende un poco también, bueno, pues de la clínica, de las opciones que haya, pero sí, sí, normalmente, vaya, yo creo que solo nadie opera solo porque, bueno, tienes que extraer esas unidades, tienes que luego contarlas, organizarlas, implantarlas, es un trabajo que para uno, vaya, te llevaría más de un día. Joder, pues sí que es interesante. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, había enganchado alguna pregunta antes, pero se me ha escapado, pero bueno, creo que más o menos. Sí, creo que sí. Vale, de todas formas, eso, si alguien quiere preguntar alguna duda, genial, y si no, luego como este directo se va a quedar guardado, cualquier duda que tengan o lo que sea, que nos la escriban, ¿no? a través de Amir, y vaya, yo por mi parte, sin problema, resuelvo todo lo que os pueda ayudar. Vale, genial. Vale, ¿tienes alguna preguntilla más por ahí o más o menos con esto? Bueno, podemos responder a la última duda que la tengo aquí, que es de Marcial, que también es interesante, y es que, claro, has comentado que depende de la operación, de la extensión, del modelo, etcétera, y del número que quieras implantar, pero ¿cuántas horas de estándar puede ser una cirugía de este tipo? Es que ya te digo que es súper variable. Puede durar desde 5 horas, 4 o 5 horas, hasta 12 horas. Hay veces que incluso las cirugías se hacen en más de un día. Si prevés que va a ser una cirugía muy larga de muchas unidades, pues tampoco vas a tener al paciente 15 horas o 20 horas en quirófano. Entonces muchas veces se planean directamente las cirugías en 2 tiempos. Se hace una parte un día y otra parte el siguiente día. Y la última duda que tengo aquí, que ahora se animaron, ¿es compatible el quirófano? Bueno, lo comentamos un poco por encima, pero ¿es compatible el quirófano o la consulta de cirugía capilar con otro tipo de consultas o con otro tipo de vida profesional? Sí. Lo que hablábamos antes, tú puedes dedicarte solamente a esto porque te guste mucho esto y sea lo tuyo y es a lo que te quieres dedicar, o puedes compaginarlo con otro tipo de trabajo. Sí que es verdad que la parte quirúrgica, pues lo que hablamos, al ser cirugías muy largas, sí que requieren bastante tiempo. Entonces, sí que lo que hace mucha gente es, pues yo trabajo en un hospital de lunes a viernes y los fines de semana hago trasplante capilar, ¿vale? Compaginar el trasplante capilar diario con otro trabajo sí que es más complicado, porque lo que hablamos, pues si una cirugía te va a llevar 8 horas, no te queda tiempo ya para dedicarte a otra cosa. Pero bueno, sobre todo la parte médica, sí que creo que esa sí puedes, pues eso, tú trabajar en otra cosa y 2 o 3 días por semana dedicarte a esta parte. Y a lo mejor eso, tienes una dedicación más a esta parte médica, pero luego los fines de semana operas, o en tus vacaciones o lo que sea. Sí que lo hace mucha gente que no solo se dedica a esto. Ahora, el que quiera meterse en trasplante a tope, trasplantar todos los días, pues ahí ya igual no le queda tiempo para otra cosa. Bueno, pues por mi parte sí que ahora sí que ya he terminado de molestarte todas No, las pero dudas y ya no me quedan no, más. nada, al revés. Vale, y nada, pues ha sido un placer y eso, otra vez muchas gracias por acercar este mundo tan interesante a todo el que le pueda interesar. Y lo dicho, cualquier duda que tengan de aquí en adelante, estoy disponible para resolverlas, ¿vale? Pues muchas gracias a ti por la oportunidad, porque creo que ha sido muy guay y porque siempre es bonito escuchar a alguien que transmite un área nueva con tanto cariño. Muchas gracias, encantada. Hasta Encantado. Chao, 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 chao.